Buenos días, 8 de la mañana se esperaba el dato de la inflación en Reino Unido. La ha clavado el forecast que había 9,1% interanual. El movimiento de esa inflación se esperaba que estuviera en ese 9,1%, viene desde el 9%. Sube un poco la inflación en Reino Unido, no alcanza el pico, pero se empieza a acercar a él, del 9 al 9,1. Tenemos poco dato más todavía publicado, el mensual 0,7 venía de un 2,5. La inflación mensual en Reino Unido, buen dato en el sentido de cumplir las expectativas y no seguir desbocada una inflación que parecía que no tenía control. El core de la inflación, la subyacente, mejor de lo que esperaba. Buenos datos de inflación en Reino Unido para empezar el día. Fíjense, se esperaba que estuviera en el 6% la inflación subyacente, el core de la inflación venía del 6,2%, se acaba de quedar en el 5,9%. Última hora que acabamos de conocer por parte del servicio de datos británico que está dando cuenta de cómo va la inflación. Se va al 9,1%, desde el 9% anterior, lo hace en línea con lo que se preveía por parte del mercado. Vamos a ver si podemos ver enseguida el cuadro de cómo se está moviendo esta mañana. Esto no vale porque esto está en diferido. A ver si enseguida podemos ver de qué manera se están comportando los mercados. Es un tono parecido, pero no es el tiempo real este. Vamos a ver si podemos cargar cómo se está comportando el mercado. ¿Cómo? Cayendo en el entorno del 1% los mercados americanos después de la subida de ayer, más del 2% ayer, cayendo los mercados europeos en el entorno del 1,5%. Día hoy de haber perdido el respiro de la jornada de ayer después del festivo, que le sentó muy bien a Wall Street, y a partir de ahí otra vez todo en el movimiento bajista. Enseguida lo vemos el detalle de cómo se está comportando en un día en el que hay que recuperar las palabras, aquí en España, en la PIE del máximo mandatario de UGT. Escúchenle. Me parece que ese excedente que es pura usura que tienen las compañías eléctricas se ha de devolver a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y la mejor manera de devolver a los ciudadanos y a las ciudadanas, bueno, creo que la única manera de devolver a los ciudadanos y a las ciudadanas es por una tasa impositiva que haga el gobierno. Si esa tasa impositiva es del 10%, me parece bien. Yo creo que en todo caso el 10% no va a ser ninguna tasa abusiva, sino que todo lo contrario. Más bien creo que se va a quedar corta, porque en todo caso no estamos hablando de beneficios legítimos, estamos hablando estrictamente de usura. Y frente a la usura, los gobiernos tienen la obligación de actuar. Esto es lo mejor del día. Esto es lo mejor del día. Bienvenidos todos a la Unión de Repúblicas Soviéticas de España, comandada por el líder de UGT. Es legítimo, es usura, beneficios caídos del cielo, ya hay un nuevo chivo expiatorio culpable de todos los problemas del ciudadano. Casualmente no es el Estado, casualmente son las eléctricas, ya se lo decíamos a las eléctricas y a las petroleras hace unos días, pero ayer ya UGT se quedó a gusto. La parte sindicalista del gobierno se quedó a gusto, diciendo que no era legítimo, que era usura, que un 10%, ¿qué es un 10%? ¿Qué es un 10%? Tríncale más, le faltó decir al gobierno. Venga, cógele, que está ganando. Vamos a ver. A ver, fíjense, aquí hay dos opciones. Estados Unidos, ayer Joe Biden, las repúblicas independientes, socialistas de España comandadas por este hombre. Fíjense, Estados Unidos, dice Biden anoche, vamos a bajar los impuestos, taxes, vamos a bajar los impuestos para que baje el precio de la gasolina. Y de esta manera, ¿dónde queda el dinero que se deja de ingresar por parte del Estado? En el bolsillo del ciudadano. ¿Quién gana? El ciudadano. Oye, a partir de aquí, ¿pueden las eléctricas timarnos y subir el precio para recuperar lo que no han ganado vía, oye, que le bajas el impuesto, te lo cobro? ¿Qué hace el gobierno norteamericano? Topar. Topamos ahí ese precio para asegurarnos que no
va a ganar más la petrolera y que es el ciudadano el que se queda el dinero en el bolsillo. Modelo norteamericano, modelo español, y les parece poco. ¿Dónde van a trincar? En el impuesto de sociedades. Y aquí viene un momento importante. ¿Dónde queda el dinero? En el Estado. ¿Qué hace el Estado? Pues gastárselo. ¿Cómo? A ver, Consejo de Ministros, que tenemos 2.000 millones más, que ha subido la inflación un 1%. Decidme. ¿Dónde nos gastamos el dinero? Aquí. Vamos a hacer. ¿Dónde queda el dinero? En el Estado. ¿Qué pasa a partir de que el dinero quede en el Estado? Que se lo queda el Estado y los que de verdad tienen pasta, las élites. ¿Cómo llega el Estado? Aquí el modelo americano parece que no nos ha gustado, solo nos gusta para bajar a Marruecos a romper el acuerdo con Argelia, pero para igualarles o para aprender algo en todo el tema impositivo, pues al gobierno parece que no le gusta. Consejo de Ministros extraordinario el próximo sábado, por cierto. ¿Qué es lo que sucede? Aquí está el dinerito en forma de billete. Aquí está el ciudadano con su pobre dinerito que se lo da a la gasolinera. Aquí, gasolinera, pone, rellena el coche. Hay alguien incluso en los últimos días que ha llenado incluso el depósito entero. Se ha atrevido a llenar el depósito entero. ¿Qué pasa con estos 20 céntimos que nos ha regalado el gobierno? La gasolinera se lo tiene que pedir al gobierno. El gobierno se lo piensa y le devuelve a la gasolinera los 20 céntimos. ¿Qué hace el gobierno? Trinca aquí a la petrolera en el impuesto de sociedades. ¿Qué pasa cuando trinca el dinero aquí? Tiene que gastárselo. ¿Y con quién se lo gasta? Infraestructuras, planes diferentes de eficiencia energética. ¡Ay, vale! Gasolineras. Me quiero hacer verde. Gobierno, necesito subvención. Llega lo que le ha trincado del impuesto de sociedades y se lo devuelve el gobierno aquí a las gasolineras. De tal manera que el ciudadano paga aquí, le han descontado 20 céntimos en el mejor de los casos. No, porque ¿qué han hecho las gasolineras? Bueno, ya no se puede pintar aquí más. Subir los 20 céntimos. ¿Que les quitas 20 céntimos bien positiva? Subo 20 céntimos. Si total está dispuesto a pagarlo. Tenemos la gasolina más cara que en Alemania. ¿Quién pierde aquí? El ciudadano. Sin ningún tipo de duda. ¿Quiénes ganan aquí? Las gasolineras, que se lo van a llevar vía proyectos verdes, ya verán, y el gobierno, que tiene más pasta, que ha trincado para poder gastar. Oiga, UGT, vamos a hacer una cosa. Beneficios caídos del cielo de todo el mundo intervenidos. Por ejemplo, cada 1% de inflación hacia arriba, el gobierno recauda 2.000 millones más vía impuestos. ¿Esos no son beneficios caídos del cielo? Usted no lo habría recaudado, pero gracias a que ha subido la energía, usted, vía inflación, gana 2.000 millones, devuélvaselos al ciudadano. Beneficios caídos del cielo, nos están quitando 2.000 millones. Con el mismo discurso, beneficios caídos del cielo del gobierno. El gobierno tiene, por cada subida del 1%, beneficios caídos del cielo. ¿Quién interviene al gobierno para que devuelva los 2.000 millones que nos ha trincado a todos los ciudadanos del bolsillo y que lo está quitando de la demanda interna del país? ¿Quién devuelve los 2.000 millones? Venga. ¿Desde dónde? ¿Desde el 4? ¿Desde el 5? ¿Cuánto dinero debe ahora mismo el gobierno a los ciudadanos? ¿10.000 millones? A devolverlos. ¿En cheques a todos los ciudadanos? Venga, vamos. O vía impositiva. En la declaración de la renta podías haber bajado esa tasa impositiva. El sábado tienes una reunión de Consejo Extraordinario, Sánchez. Tienes, Sánchez, beneficios caídos del cielo. Te lo está diciendo UGT. Devuélvelos. Devuelve los beneficios caídos del cielo. Y luego UGT.
Oye, ¿cuánto de tu negocio es lo que te dan los ciudadanos? Vía impuestos. Devuélvelos. Son beneficios caídos del cielo. UGT, comisiones obreras. Si vosotros ganad de lo que os paguen la gente que se haga del sindicato, de lo que no se hagan del sindicato, son beneficios caídos del cielo, porque tú en tu cuenta de resultados no tienes que te dan subvenciones, no tienes que te dan ayudas, devuélvelo. Beneficios caídos del cielo. Ya que defendéis tanto al ciudadano, que todo el mundo devuelva los beneficios caídos del cielo, que no son solo las eléctricas, es el gobierno, son los sindicatos, etc, etc, etc. A que no los queréis devolver, ¿no? No tenéis ninguna intención de devolver los beneficios caídos del cielo que vosotros os estáis llevando. Ojo, porque este es el punto clave, que ahora mismo se está moviendo en la economía española y en la economía mundial. Ayer lo dijo el presidente del Banco de Inglaterra, lo dijo clarísimo. Va a ser Reino Unido más pobre. Y la clave fundamental, dijo, es cómo se reparte los ingresos. ¿Quién se va a llevar el dinero? El gobierno, que nos está trincando 2.000 millones por cada 1% que sube de la inflación de manera injusta, lo dicen ellos, ¿eh? Es que tienen beneficios caídos del cielo y tú, devuélvelos. 2.000 millones, devuélvelos, 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 que verás qué bien van a vivir los españoles cuando tú devuelvas todo lo que no tendrías que estar ganando y que te vas a malgastar. Devuélvelos, devuélvelos, tráelos, 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 tráelos. Que los quieren los ciudadanos, devuélveselos al sistema, devuélveselos al bolsillo de los ciudadanos. O haz como los americanos, interven en el momento en el que el ciudadano paga, pagando menos, topando ahí. Topa ahí el precio, tópalo. Te lo está diciendo Mario Draghi en Italia, tópalo. No trinques en el impuesto de sociedades. Y sobre todo no nos vendas que eres Robin Hood, que no llevas ni flechas. No eres Robin Hood. Entonces, beneficios caídos del cielo, empieza por los tuyos. Y por las eléctricas, si quieres, pero tú por los tuyos. Bajada impositiva el sábado, súper fuerte, proyección fiscal del país, demanda interna que está al menos 3,7% subiendo hacia arriba porque les has bajado los impuestos. El sábado tienes una oportunidad única. ¿Beneficios caídos del cielo? Vamos a ver si el gobierno quiere trincar todos y devolver los suyos. Y devolver los suyos. Y los sindicatos igual. Beneficios caídos del cielo, lo que tú todos los meses y todos los años te llevas de los ciudadanos. Vía impuestos. Bueno, beneficios caídos del cielo había que mirar en detalle porque esta es una de las claves fundamentales que va a marcar la manera en la que salgamos de esta crisis. La manera en la que salgamos de esta crisis está en un estado gordo, parecido a un Snorlax, a un Doraemon, gigante, gordo, gordo y repartiendo y comiendo todo el día. O un estado más contenido, a plan en verano, que permite que sus ciudadanos también tengan un poco más de dinero en el bolsillo. Oiga, ¿cómo puede ser que el ciudadano tenga un 16% menos de dinero en el bolsillo y el Estado aumente la recaudación? Y salen en rueda de prensa a congraciarse de que el Estado recauda más. Oiga, pero ustedes no se lo tenían que quitar a los que más tenían, pero sí se lo están quitando a los que menos tienen. Pero no lo están viendo. Punto fundamental del día. Seremos más pobres, dicho por el presidente del Banco de Inglaterra, por el gobernador. La clave está en cómo se reparten los ingresos. Pues aquí en España el gobierno lo tiene muy claro cómo lo va a repartir. Esta es la situación del mercado ahora mismo. Ayer recuperación, hoy caída, menos 1,12 el SP500, Dow en futuros ya menos 1%, Nasdaq menos 1,17, ojo en Europa la caída del 1,5%, Eurostoxx y DAX, y el VIX subiendo del 30,20 al 30,90 en estos momentos. Bonos, 30 años subiendo en el entorno del 1%, 0,75%. Bono a 10 años también subiendo 0,36 y tenemos, por ejemplo, todo lo que está sucediendo, crisis alimentaria, precios de la alimentación, subiendo una parte de ellos, reduciéndose otra parte de ellos, subiendo el azúcar, subiendo el café, subiendo el cacao, oro cayendo otra vez, 0,63 a estas horas, 1.827, plata cayendo el 2%, platino cayendo el 0,79, cobre cayendo el 2,8, paladio cayendo el 0,9%. Y los famosos granos, estos famosos granos que se intentan sacar
de Ucrania para intentar abastecer a nivel mundial, 1,20, caídas desde el 1,20 hasta el 1,69, 0,92, dependiendo del trigo, del maíz y de cómo se están moviendo esta mañana. Dólar, por cierto, fortaleciéndose, aunque el euro ha vuelto a recuperar ahí, ha perdido un poquito durante el día, está cayendo un 0,36, ha perdido el 1,058, pero está en 1,056 todavía manteniendo la fortaleza. Fíjense en estos tres gráficos, o dos gráficos que nos marcan antes de las claves dónde hay que mirar también en el momento actual de mercado. La inflación es protagonista fundamental y aquí tenemos tres visiones en estos gráficos de Visual Capitalist en el que vemos cuán grave es la situación actual en el entorno de la inflación. Hay tres tipos de inflación. Vamos a verlas enseguida. Y cómo cada una de esta inflación está ahora mismo en niveles máximos y presionando. Si solo hubiera una, por ejemplo esta primera, que es la inflación monetaria, la FED o el Banco Central Europeo tendría muy fácil controlar la inflación. Ojo, porque estos tres gráficos de Visual Capitalist nos enseñan muy bien por qué los bancos centrales pueden fracasar en el ataque contra la inflación. Esto es la M3, esto lo que está marcando es la masa monetaria, bueno, la M2, junto con la M3. Lo que está marcando es la masa monetaria que hay en el mercado. Con una masa monetaria, es decir, un helicóptero que ha lanzado dinero, boom, 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 el que recoge el dinero se lo gasta enseguida. Esa cantidad de dinero que hay en el mercado, que está poblándolo todo, que es histórica, si nosotros nos marchamos a 1960, verán la cantidad de masa monetaria que tenemos ahora mismo. Un gráfico vale más que 1000 palabras. Fíjense, porque solo con el movimiento entre 2020 y 2022 de subida de la masa monetaria en este gráfico, tenemos el 25% de todo el dinero desde 1960 que se ha puesto en el mercado por parte de los bancos centrales. Fíjense, porque es fundamental entender, este es el gráfico de Estados Unidos, el 25% está puesto aquí, de todo, desde 1960. ¿Cómo no querían los bancos centrales que ahora hubiese inflación, sabiendo que si inundabas de dinero el mercado, tendrías un problema a la hora de recoger la inflación que te iba a dar? Y esta masa monetaria lo que nos está indicando es que la digestión de esto es muy complicada. La digestión de esta cantidad de inflación en el primero de los tres factores clave de la inflación y de cómo configuran esa cantidad de inflación que aguantan los ciudadanos, que aguantan las economías, es la primera complicada de poner. Esta es la primera que el Banco Central Europeo y que la Reserva Federal están intentando disminuir. Es el famoso balance sheet. Es el famoso movimiento en el que metes masa monetaria en el mercado y tienes que empezar a retirarla. Pero ¿cómo retiras esto sin romper algo por el camino? Si solo fuera esta la inflación que se está creando en el mercado, la solución de la ecuación, esa X que la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra o el Banco Central Europeo tienen ahora, sería fácil de solucionar. El problema viene aquí. Fíjense en el siguiente gráfico. El segundo punto viene por la inflación de precios. Ya tenemos una masa monetaria muy elevada y el segundo punto viene por la inflación que viene relacionada con el consumo. Aquí también puede actuar el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, los bancos centrales en su conjunto. Pero fíjense, porque si nos vamos a 1920, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y sobre todo el shock de oferta de 1974, primera y segunda crisis del petróleo, vemos cómo en el momento actual, sobre todo en salida del coronavirus, nos está generando ya una inflación también en el consumo bastante elevada, intentando además alcanzar tasas parecidas a la crisis del petróleo. Gran referente, gran espejo del momento actual para saber hasta dónde podemos llegar y qué medidas se pueden adoptar y cuáles no funcionaron. Recuerden que se perdió más de una década y que todas las hipotecas, década posterior a ese impacto, a ese shock del petróleo, fueron con tasas de interés superiores al 10 o al 12%. Ojo al escenario en el que nos estamos moviendo, porque a veces, por mirar poco hacia adelante,
no nos damos cuenta del riesgo que tenemos en el momento actual. Fíjense en el movimiento de la inflación también como segundo factor inflacionario que hay ahora mismo en este momento. Fíjense en el tercero, porque aquí está el problema fundamental y es la cantidad de precios de los activos en un momento inflacionario. ¿Dónde está esta inflación indicando sobre todo qué está sucediendo? ¿Dónde está apuntando? Vivienda. Es verdad que en España el momento parece diferente al del resto. No es Canadá, con subidas del 60%, o Nueva Zelanda, o Australia, o incluso Estados Unidos, o Alemania, donde el precio de la vivienda, el precio de los activos se ha disparado. Fíjense porque si nos vamos a 1980, vemos un movimiento en el que tenemos los tipos de interés muy bajos frente a los tipos de interés que había con la crisis que les comentaba antes del petróleo, movimiento de subida de tipos de interés por encima del 18%. Fíjense si a eso le juntamos la cantidad de activos que hay sobre Producto Interior Bruto, sobre todo relacionado en el incremento por el precio de la vivienda. Fíjense en el momento actual, para unos tipos de interés tan bajos. Fíjense en el momento de los 80, tipos de interés, valor de los activos en el suelo. El problema está en darle la vuelta a esto en el momento actual. ¿De qué manera se puede dar la vuelta en cuanto a la valoración de los activos? Porque esta valoración de activos está generando un tercer golpe de inflación al conjunto del sistema. Aquí tampoco puede intervenir demasiado los bancos centrales, pero pueden darle la vuelta elevando tipos de interés. ¿Cuál es la clave fundamental de estos tres gráficos? El shock de oferta ahora mismo está descontrolado. ¿Por dónde van a atacar los bancos centrales? Por el bolsillo. No hay una alternativa. Ahora, ¿qué sucedió en 1974, 73, 74 y luego la segunda crisis? 10, 11, 12, 13 años, una generación perdida hasta que en 1990 estos tipos de interés empezaron a situarse ¿dónde? ¿Dónde es esta línea? El 6%. Si estamos haciendo un GPS muy parecido al de la crisis del petróleo, significa que vamos a unos tipos de interés que ahora mismo simplemente no los podemos ni ver. ¿Qué sucedió ayer? ¿Qué está pasando en el Banco Central Europeo? Que tienen miedo a esto una parte del Banco Central. ¿Cuál? Las palomas. La parte más conservadora en el sentido de subida de tipos de interés, que tiene miedo que a partir de septiembre la parte más de halcones, los hawkies, esa parte que quiere una subida fulgurante de los tipos de interés, apriete todavía más el puño en septiembre y tire los tipos de interés en este 2022 por encima del 1,5 porcentual. Philip Lane e incluso Lagarde, en la comparecencia de hace 2 días, también se posiciona al lado de Philip Lane. Porque ¿cuál es el problema de darle la vuelta a esto? Este movimiento no solo provocará una recesión, provocará una crisis que puede llegar a 10, 12 años en el que la demanda interna, el bolsillo del ciudadano, el poder de compra, no se recuperará. En palabras castellano-cristiano, no se va a comprar una casa nadie en un contexto en el que esto se gire. Si esto se gira, nadie va a tener suficiente poder adquisitivo, salvo que haya un pinchazo inmobiliario que deje los activos, pues empiecen a poner, ¿cuánto? 40, 50% por debajo. ¿Qué pasa si su casa vale ahora mismo un 50% menos? ¿Qué sensación de pobreza le está entrando en el cuerpo? ¿Qué nervio le está recorriendo todo el cuerpo? ¿Cómo se le están poniendo los pelos ahora mismo? Si eso es lo que está en la cabeza de quienes están gobernando, ahora entienden el miedo del mercado. Si esto gira así, ojo con la situación. Y si los bancos centrales son tan agresivos que no ven una alternativa más que hacer eso, ahora mismo está Philip Lane, pero también la propia Christine Lagarde, intentando alertar de cuáles son las consecuencias.
De ahí el mecanismo antifragmentación y de ahí que el Banco Central Europeo esté intentando frenar. ¿Por qué? Porque Europa no es Estados Unidos. Y la situación de la demanda interna es mucho más grave. Fíjense en el siguiente gráfico, no nos llevamos ya las claves del día, o tenemos antes un par de gráficos, claves del día. 5 puntos clave, aparte de todo lo que hemos vivido ya, sobre todo de esos beneficios caídos del cielo que van a trincarle las eléctricas sí o sí, el sábado, ya lo ha anunciado Pedro Sánchez. Por cierto, hoy a las 3:30, Jerome Powell en el Congreso, en esa declaración que hace ante los congresistas, la hizo Janet Yellen la semana pasada, importante seguirla justo en la apertura del mercado aquí en Negocios Televisión. 5 claves del día. Alemania va a declarar el estado de emergencia en los próximos días, ya lo vieron ayer. Italia dice que todavía no es necesario. Hay 3 escalones en Alemania de estado de emergencia. Pasar al número 2 empieza a elevar la tensión, significa que la industria tiene que empezar a hacer planes de racionamiento energético, ver a qué horas y en qué momento se gasta determinada energía, y tiene que empezar a planificar por si hay un salto al tercer estadio. Ojo, porque este movimiento de Alemania no es ninguna broma. Significa que Europa está al borde de plantear ya un plan de emergencia, como también la Unión Europea había empezado a decir, muy, muy serio para la empresa y también para los ciudadanos. Ojo, porque nos vamos acercando a un estado de emergencia que puede llegar sobre todo en otoño y en invierno, donde podemos ahí, sí, si todo no se arregla, ver cortes o ver una situación de tensión del sistema muy elevada. La economía francesa, ayer habló el Banco de Francia, crecerá menos, tendrá más inflación, el PIB baja del 3,4 al 2,3 en la previsión para 2022, bajará al 1,2 en 2023 y la inflación se situará en el 5,6% en el conjunto de 2022, lo que significa que va a seguir profundizándose en los meses que queda del año. Ojo, porque hemos conocido, ya se lo hemos contado a las 8 de la mañana, el dato de inflación en Reino Unido está en línea con lo que esperaba el mercado, no alcanza el pico, del 9 pasa al 9,1%, Reino Unido, que ayer dijo el Banco de Inglaterra que van a ser más pobres, ya sin tapujos, en Reino Unido vamos a ser más pobres. Tal cual, y se quedó tan ancho. Así será el mecanismo antifragmentación que plantea Lagarde. Ya lo conocimos ayer, pequeños detalles. Habrá como máximo una diferencia de 100 puntos básicos entre el Bund alemán y la periferia. A partir de 150 puntos básicos, actuar el Banco Central Europeo. Y una de las claves importantes y que preocupa es la de que no quieren esperar a los vencimientos. Es decir, esto va a vencer y no hay nadie que lo compre. ¿Y cómo lo sabes? Lo intuyo. Bueno, pues déjale que venza y que lo vemos. No, interven. Ustedes saben la falta de transparencia o de visibilidad que puede tener el mercado. Si esto se produce sin vencimiento, nunca se sabrá cuál es el valor de eso. Ya está el primo de Zumosol, papá Estado, aquí en este caso papá Banco Central Europeo, cogiendo esos vencimientos antes de que lleguen. Coge ese bono antes del vencimiento, aquí todo como una balsa de aceite. Ya, pero todos en una balsa de aceite, pero cuando miras debajo de la balsa de aceite, en una mentira enorme. No, mira qué balsita más pequeña tenemos. No, mira qué mentira más gorda tenéis. ¿Pero qué hacéis? No, pero hay que intervenir para evitar la quiebra. Bueno, ¿y qué criterios le vais a poner a los países que la deuda periférica, España por ejemplo, se le está disparando porque tiene el Producto Interior Bruto, deuda sobre el Producto Interior Bruto en el 120%? ¿Va a ajustar o va a crear 30.000 empleos más? No, va a crear 30.000 empleos más. Oiga, ¿ponen ustedes coto en esto ya? ¿O aquí gasta cada uno de lo que sea y no pasa nada? Tira inflación, 2.000 millones por cada puntito de inflación. En el lío en el que nos estamos metiendo. Las eléctricas se dejaron ayer en el mercado 3.700 millones de euros en una jornada, toda Europa en positivo, España en negativo, porque como diría René Girard, ya hay un chivo expiatorio. ¡Lo hemos encontrado! Las eléctricas. Que ya los bancos los podemos dejar un tiempo tranquilos. Ahora por las eléctricas, nuevo chivo expiatorio, lo ponemos ahí en el frontispicio, eléctricas, malas, a por ellas. Y ayer el mercado entendió que le van a meter un palo descomunal. Se dejó 3.700 millones de euros en una jornada. Oiga, ¿pero ustedes se creen que las eléctricas no saben de esto?
que tú le puedes trincar un 10% en el impuesto de sociedades, pero ellos van a repartir igual el dinero a sus accionistas. ¿Por qué? Porque saben de esto más que los que gobiernan. ¿Qué va a hacer? Ganar más. ¿Cuánto me quieres trincar? ¿El 10% extra a lo que ya me coges? Pues no te preocupes que voy a ganar más y más y más, hasta que me quede más o menos como iba a ganar sin que tú me trincaras el 10%. ¿Y quién lo va a pagar? Ciudadanitos. Sacar el dinerito que nos queda del bolsillo y empezar a ponerlo delante. Que sois el que tiene que pagar para que exista un chivo expiatorio, para que el Estado en tercera derivada, como el tío Gilito, nadando el dinero con los impuestos de los ciudadanos que no tienen un duro. ¿Quién es el Robin Hood ahora? ¿Sánchez? Pero si está atacando a los pequeños. Oxford Economics. Ayer puso encima de la mesa un informe en el que ponía encima de la mesa el círculo virtuoso de la inflación al que nos encaminamos. El círculo virtuoso que relata Oxford Economics tiene una relación sobre qué es lo que los trabajadores piden y van a encontrar y va a provocar más inflación. Oiga, ¿hay algún trabajador en España que no esté pensando ahora mismo, me tienen que subir el sueldo que no llego a fin de mes? Todos. ¿Qué van a tener que hacer las empresas? Subir los sueldos, sí o sí. Es evidente. No indexar, pues no indexes, pero sube los sueldos. A continuación de subir los sueldos, ¿qué es lo que espera la empresa? ¿Qué es la información oculta que el ciudadano no tiene que la empresa espera? Poder subir el precio de sus cosas. Oiga, tome un poquito más. Director financiero, hazme unos numeritos para ver cuánto podemos subir el precio. Podemos subirlo un 3%. ¿Cuánto hemos subido el sueldo? 2,5%. Toma un poquito con la esperanza de que suban los precios. No con la esperanza. Es que los van a subir. Yo te doy más, subo. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que este vuelve a tener medio punto menos. Por decir unos números. Este vuelve a tener menos. ¿Y qué hace otra vez? Me dan más, que sigo como estaba, que estoy peor. Financiero, director financiero. Oye, ¿les podemos dar más? Súbeles un punto que ha funcionado bien lo otro. Y nosotros subimos 1,5 puntos. Toma. Toma. Esto es lo que Oxford Economics dice que se puede convertir en el círculo virtuoso de la inflación al que nos estamos encaminando. Por un lado, la presión salarial, por otro lado, las empresas subiendo por encima de la presión salarial esos sueldos para mantener el beneficio de la compañía, generando una inflación que no tiene fin. Porque a ti te pueden decir lo que quieran los bancos centrales, pero si tú tienes más dinero todos los meses, ese dinero se va de casa sí o sí. No hay manera de ahorrarlo. Pruébenlo. No hay manera. ¿Y qué dice Oxford Economics? Como eso suceda, bienvenido a la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, no paquete de sanciones, derivada de la inflación. Ojo con todo esto. Vamos a un par de gráficos y vemos también cómo está el mercado asiático. Fíjense, porque cada vez en este gráfico de Real Invest Advice nos mira muy bien de qué manera la subida de los precios de la energía está relacionada con las recesiones. Y nos mira de qué manera esa desviación de la media de los últimos 4 años produce crisis del petróleo primera, crisis del petróleo segunda, crisis del 2008, crisis de las .com, momento actual. No estamos yendo a una recesión. ¿Perdón? Miren cómo está esto. Precios del petróleo ligados a inflación, mirando de qué manera pueden llevarnos a una recesión clave, fundamental, que hoy Powell a las 3:30, lo vamos a escuchar aquí en Negocios Televisión, tiene que dar detalles de cómo todo esto se puede evitar. Siguiente gráfico, y vamos al mercado asiático. Fíjense, ¿qué es lo que los americanos están dejando de gastar? Porque nos da una idea de qué empresas pueden ver reducido su beneficio empresarial en un entorno en el que los ciudadanos tienen muy claro
¿Dónde no van a gastar? Pues fíjense, esto en España no funciona, ¿eh? Salir a cenar fuera, esto en España no funciona, por lo menos por ahora. 51% menos. Ropa, 47% menos. No, 5%. 47% menos. Juguetes, regalos, hobbies, pijadillas. 47% menos. Viajar, 47% menos. Entretenimiento, los Netflix, 46% menos. Food delivery, household items. Bueno, si cogemos de aquí a aquí, se ve claramente, si le hacemos una calcamonía que tenemos de pequeños y lo ponemos con el SP500, dónde están los que están cayendo. ¿Vamos así? ¡Pum! Tal cual. Todo el negocio de salir a comer fuera, todo el negocio de la ropa, todo el negocio de los regalos, hobbies, pijadillas, todo el negocio del viaje, todo el negocio del entretenimiento. En esa proporción. ¿Por qué? Pues si la gente ya no te consume, ¿dónde está tu beneficio?